Continuamos con el tema número 2, que es la lógica como ciencia. La ciencia se divide en diferentes ramas, pero también se divide en diferentes categorías. Como ciencia, pues estudia dos ámbitos importantes, que es todo aquello que sea formal y todo aquello que sea factual. Por ejemplo, en lo formal está la lógica misma y la matemática, es decir, no estudia elementos reales, físicos, sino abstractos, mientras que la ciencia factual estudia lo natural y también lo cultural. Por eso vamos a encontrar diferentes disciplinas en cada una de estas categorías. Por ejemplo, la física, la química, la biología está en todas las ciencias factuales y naturales, mientras que en las culturales está la sociología, economía, política e historia, y casos excepcionales como el de la psicología, que encuentra su ámbito en ambas líneas, y tanto en la ciencia factual natural como en la ciencia factual cultural. Son muy similares a la lógica y tiene que ver con el elemento que estudian, el objeto de estudio en sí mismo, la herramienta que van a utilizar y qué es lo que específicamente atacan y al final para qué nos sirve. En ese caso encontramos la psicología, que se parecerá un poco a la lógica, y a la lógica matemática o ciencias del lenguaje. Nosotros vamos a estudiar tanto la lógica como la lógica matemática. No entraremos en el ámbito de las ciencias del lenguaje, como la gramática, la lingüística, la sintaxis, la morfología, todas esas disciplinas no las vamos a tocar y solamente nos vamos a quedar con la lógica matemática y obviamente tenemos que ver un poco de la lógica filosófica. La psicología pues no la tocaremos tampoco porque eso es un ámbito muy aparte, aunque como digo tiene muchas similitudes. En este caso lo que estudia la psicología es la operación mental, cómo se da el razonamiento en la conciencia humana, en la psique, mientras que la lógica ataca el producto mental, es decir, el razonamiento mismo, aquello que hemos armado con nuestra razón. Y la lógica matemática estudia la expresión verbal, es decir, aquellos elementos minúsculos del lenguaje, como desde un simple axioma hasta una gran proposición, un gran argumento, se encarga de estudiar cómo se van relacionando cada una de esas ideas, desde las ideas mínimas hasta las ideas más complejas. En la psicología, pues específicamente atacamos el tema del concebir, cómo se concibe la idea en el razonamiento. Por eso es que hoy en día la psicología se ha ido un poquito al lado de la neurología, para analizar cómo se conciben las ideas en el cerebro. Pero la lógica se va más al concepto, es decir, si un concepto es verdadero o no es verdadero, no importa si es real o irreal, con tal que cumpla con las leyes de la lógica misma, que vamos a ver más adelante, se considera un concepto válido. Y la lógica matemática va a analizar el término o la palabra, es decir, los elementos más mínimos del lenguaje mismo. La herramienta que utilizamos en la psicología pues es el juzgar, es el diagnóstico, mientras que en la lógica es el juicio, y el juicio como un elemento valorativo, que analiza lo verdadero y lo falso. Que de hecho cuando veamos el tema de circuitos lógicos y circuitos básicos, miraremos que lo que sería una valoración verdadera o una valoración falsa pasará a ser números, es decir, una proposición verdadera será valorada como 1 y una proposición falsa será valorada como 0, y con el 1 y el 0, en un lenguaje prácticamente casi binario, empezaremos a analizar la argumentación lógica. Y en la lógica matemática importa la proposición, es la herramienta principal. Trabajamos con proposiciones y vamos a ver varios conectores entre estas proposiciones para ver cómo se van logrando las deducciones desde las premisas más simples hasta los argumentos más grandes. En la psicología pues se busca mejorar el razonar, se busca mejorar la condición de la persona que concibe la idea. En este caso el psicólogo intenta ayudar a las personas a que conciban mejor su realidad, mientras que la lógica se va al razonamiento, es decir, a deducir si el razonamiento está bien elaborado o contiene falacias o incluso contradicciones. Y la lógica matemática se encarga de buscar mejorar nuestra argumentación. Por eso es que se va también al lado de las ciencias del lenguaje, porque va a ir por el lado también de la retórica, del buen hablar, pero también del buen argumentar, que las ideas que yo voy lanzando en un discurso tengan una hilación, es decir, una relación de un fragmento a otro hasta llegar a una conclusión. A la lógica epísteme,
y de alguna manera pues sirve y es la manera más cercana de poder definir la lógica, porque la lógica en ciencias sería la ciencia del pensar, sería la encargada de analizar cómo es que se realiza un correcto razonar, un correcto pensamiento, un correcto argumento. Las ramas de la lógica pues son diversas. Hay unas ramas que están implícitas dentro de la lógica y algunas que sirven como ciencias auxiliares. Veamos cuáles son. La lógica son las siguientes: la semiología o semiótica, que procede de la misma raíz etimológica que es semión o signo, es la disciplina que estudia los signos en general, y el arte de los signos, que es semiótica. Esta disciplina fue derivada de la lingüística, con el mismo fundador de la lingüística llamado Ferdinand de Saussure. Semántica procede de la misma raíz etimológica de semiología, viene de semánticos, que es lo significativo. Por lo tanto, la semántica estudia el significado de los signos lingüísticos. La matemática viene de ta matemática, o matema, que significa conocimiento en griego, así que la matemática es la ciencia del conocimiento, originalmente el arte del conocimiento, así que no tenía que ver directamente solo con los números, sino con todo lo que ayudara a explicar la realidad misma. El álgebra procede del árabe al-gabru, que significa reducción, cotejo, comparación. Si miramos el teorema de Pitágoras, vemos que estamos comparando la c al cuadrado con la suma de los cuadrados de a y b. Por lo cual estamos haciendo una reducción, estamos reduciendo esa a más b al cuadrado en una sola variable que es c al cuadrado, y de esa manera es que se da todo el álgebra, mediante el cotejo o comparación de argumentos dentro de un teorema. Las ciencias auxiliares, por tanto, son otras. Estaría la filosofía, que entendemos de la ciencia interdisciplinar, que estudia el conocimiento universal, estudia a Dios, al hombre, al cosmos dentro del ser, desde sus causas primeras hasta sus efectos últimos. De hecho, la filosofía antigua era casi entendida como metafísica, pero en la actualidad es mucho más amplia que eso. Sirve de nexo entre las diferentes disciplinas, y la mayoría de métodos que hoy utilizamos para la indagación son tomados de la filosofía, comenzando por la deducción e inducción, que la vamos a utilizar mucho en esta asignatura. La filosofía pues consta de 3 ramas: ser, conocer y actuar, y en cada una hay diferentes disciplinas. La lógica está dentro de las disciplinas del conocer, junto con la epistemología y la nociología, y todas las demás, las que estudian el ser, en la parte de arriba, y las del actuar, que tienen que ver más con lo que el hombre realiza: la ética, su sociología, su política, la psicología y los valores, que es la misma axiología. La lingüística es otra ciencia auxiliar, es la disciplina que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes, y es aquí donde entra la lógica, que rigen las lenguas antiguas y modernas. Originalmente la lingüística era una filología, una amor por las palabras, de filólogos, filo que es amor y logos que es palabra. Luego se convierte en lingüística, o el arte de la lengua. Estudia la fonología, que es el sonido, la morfología, la manera en que hacemos las palabras, la sintaxis de las oraciones, que están formadas también por las palabras, la lógica del proceso por el cual también va a dar origen a la palabra, diferentes términos de otras lenguas, por lo cual está muy enlazada la gramática con la filología, que también estudia el origen de las palabras a lo largo de la historia. Por lo cual la lógica aquí tiene que ver específicamente con la normativa, la gramática normativa, y también un poco con la gramática descriptiva, porque intenta analizar las proposiciones. La epistemología estudia las condiciones bajo las cuales las afirmaciones son verdaderas, y la lógica le presta los elementos necesarios para analizar la secuencia de los enunciados. La epistemología, como disciplina filosófica, es la ciencia del conocer, y de alguna manera, aunque nuestro conocimiento está formado tanto de las creencias como de las verdades que poseemos, casi como si fuese un diagrama de Venn donde verdad y creencia colisionan en conocimiento, lo que intentamos con la lógica es extraer de ese conocimiento que poseemos aquello que es realmente verdadero, para quedarnos con ello, porque en esas verdades se encuentran los pilares y el fundamento de la ciencia. Específicamente la psicología cognoscitiva,
o de la cognición o del razonar, es la que se relaciona como ciencia auxiliar con la lógica, ya que ésta estudia los procesos mentales que siguen en el curso de un razonamiento, y la pequeña diferencia entre la lógica y la psicología es específicamente en que la lógica explica la estructura del pensar, mientras que la psicología estudia la naturaleza del pensar y sus consecuencias en la conducta humana. La programación, obviamente vamos a ver un poco de circuitos lógicos, la base de lo que sería la lógica misma que está detrás de toda la gama de circuitos que hoy tenemos en la informática, que tenemos en la tecnología, pero son básicamente los primeros pasos que dio la humanidad antes de concebir los grandes sistemas, por lo cual es importante que venzamos un poquito más a la máquina, comprendiendo qué es lo que inicialmente la máquina intenta deducir cada vez que interactúan los elementos de un circuito. Así que la programación es una ciencia auxiliar, aplica la lógica al momento de que se revisan los programas, al momento en que se realiza también la lógica de los procesos. Toda la sintaxis de una programación conlleva lógica, y los procesos mismos obviamente deben realizarse en un orden lógico, desde la mínima variable que se defina hasta el último elemento compilado en un sistema de informática. Para terminar, los tipos de lógica. Se divide en dos grandes tipos. Los estoicos habían clasificado ya esta subdivisión de la lógica en dos grandes categorías, que son formal e informal. La lógica que estudia los elementos formales es aquella que se encarga de estudiar la deducción y la inducción. Dentro de la deducción, pues estudia la lógica silogística, que es la lógica tradicional, o el silogismo, que veremos más adelante con Aristóteles. También la lógica proposicional o simbólica, de la cual deriva el cálculo provisional, que también veremos más adelante. Las falacias formales, que también vamos a analizarlas a través de las tablas veritativas, cuando veamos y verifiquemos si un argumento es tautología, si es consistente o hay contradicción en una proposición específica. En la inducción veremos la analogía, que es un elemento también importante, que es el comparar dos sistemas, dos elementos, la analogía, la comparación, la generalización también, que ahí pueden llegar a darse algunas falacias, el razonamiento hipotético, el razonamiento estadístico, el probabilístico, y los métodos de comparación de Stuart Mill, donde intenta definir las causas a través de sus métodos de coincidencia, diferencia, combinado, el de residuos, el de variaciones concomitantes. Por ejemplo, el de coincidencia, el postulado enseña de que si en dos fenómenos distintos hay un elemento que es coincidente, ese elemento podría ser la causa de ambos fenómenos. O por ejemplo el de diferencia, si en dos fenómenos el único elemento que no coincide es un fenómeno particular, ese elemento particular no coincidente por diferencia debería ser la causa de ambos fenómenos. Eso es lo que más o menos intenta explicar John Stuart Mill, filósofo también reconocido, a través de estos métodos de análisis probabilístico. Y el método informal de la lógica, pues obviamente en esta rama, en este sistema de lógica informal, se estudia el lenguaje, la clasificación, los argumentos, las definiciones y la resolución de problemas para las falacias lógicas de la argumentación, diferente a las falacias formales. En las falacias formales es más con fórmulas, en las falacias lógicas es más de retórica, es más de argumentación. Y lo que intentamos es reconocer, diagramar, evaluar y aprender a argumentar correctamente. Y también veremos parte de la lógica informal también como uno de los preámbulos antes de dedicarnos de lleno a la lógica formal.